Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy haré la lectura literal de la sentencia resolutoria a Gloria Trevi y María Raquel Portillo del 21 de septiembre del año 2004. Pero antes, si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like, envíame todos tus comentarios y ahora también puedes ser miembro exclusivo de este canal y tener acceso exclusivo a mis análisis. Iniciamos. El pasado 21 de septiembre de 2024 se cumplieron 20 años de que la cantante Gloria Trevi y María Raquel Portillo salieron libres de la cárcel. Luego de 4 años de prisión, la cantante quedó libre la noche del martes 21 de septiembre del año 2004. Y todos los titulares de esos días absuelven a Trevi de los cargos de rapto y corrupción. El juez séptimo de lo penal, Javier Pineda Arzola, dictó sentencia absolutoria a Gloria Trevi. En el análisis jurídico del juzgador, concedió que en determinado momento pudo existir participación de la intérprete regiomontana en las relaciones sex que sostuvieron la menor Yapor Gómez con Sergio Andrade, pero no se logró acreditar los elementos de inducción para penalizar como delito de coparticipación en agravada, como pretendió demostrar la defensa de la joven chihuahuense a lo largo de 4 años que duró el proceso penal, que hoy llegó a su término, se decía en ese entonces, en el año 2004, así como tampoco pudo acreditarse la acusación de rapto y corrupción de menores. Y antes de continuar con la lectura literal de esta sentencia resolutoria, quiero leerles un artículo del 22 de septiembre de 2004 que mencionaba esto. Sorpresiva decisión de un juez excarcela a la Trevi. La inusitada acción convoca a los principales medios nacionales. Una vergüenza la determinación de Pineda. Apelará ya por Chihuahua, 21 de septiembre de 2004. El juez séptimo de lo penal, Javier Pineda, absolvió a María de los Ángeles Treviño, conocida como Gloria Trevi, así como a María Raquel Portillo y a Marlene Calderón, de los delitos de rapto y corrupción de menores. El representante de Gloria Trevi, Sergio Andrade, permanecerá en la prisión chihuahuense de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Cerdán, debido a que su proceso sigue una dinámica distinta. De hecho, el representante fue extraditado de Brasil un año después de la cantante. La cantante obtendrá su libertad en forma inmediata luego de más de 4 años de permanecer en prisión, acusada por los padres de Karina Yapor, una integrante del grupo de la regiomontana Yapor, anunció que apelará la sentencia del juez, al considerar que la sentencia de inocencia que dictó el juez Pineda era una vergüenza. El caso Trevi se convirtió en el más emblemático del gobierno del priista Patricio Martínez en materia de procuración de justicia, y a unos días de que éste abandone el cargo, se presenta el fallo del juez que la deja en libertad, luego que el escándalo tuvo interés internacional por el perfil de los personajes involucrados. Pineda Arzola era el 5º juez que conocía de la causa de Gloria Trevi. El primero fue Octavio Rodríguez Zubiate y otro Héctor Talamantes Ave, quienes fueron retirados de fallar sobre esta causa por un recurso que promovió la anterior defensa de Trevi, que encabezó el abogado César Fentanes, el cual ha sido criticado por la actual defensa de la cantante que encabeza el litigante Roberto Holguín, al considerar que los hierros en la defensa provocaron que Gloria Trevi permaneciera más tiempo en prisión. El fallo del juez generó tal expectación
que aglutinó a los principales medios nacionales vinculados a los espectáculos. La primera acusación contra el grupo de Sergio Andrade se da cuando la cantante Aline, ex esposa de este, publica su libro La Gloria por el Infierno, en el cual denuncia las prácticas del representante y afirma que la Trevi era aliada de este. En marzo de 1999, Teresa Gómez de Yapor, madre de Karina Yapor, formuló una denuncia por vio con penalidad agravada, rapto y corrupción de menores en perjuicio de su hija, ya que la menor había salido del hogar familiar mediante un convenio para que se preparara con Andrade y Trevi en su carrera artística. La acusación incluía a María Raquenel Portillo y Marlene Calderón, parte del grupo. Sin embargo, el grupo desapareció de México con Yapor y esto dio inicio a las pesquisas que llevó a la Policía Internacional, Interpol, a seguirles los pasos por España y Brasil. En mayo de ese año, los Yapor descubren que Karina había tenido un hijo de Sergio Andrade y en junio la Procuraduría de Chihuahua gira una orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y los otros miembros del clan. En enero del año 2000, la policía brasileña detiene a la cantante, a su representante y a María Raquenel, y el gobierno mexicano pide su extradición. Una vez regresada al seno familiar, Karina Yapor denuncia los abusos de Sergio en complicidad con Gloria Trevi, mientras que en Brasil, Andrade declara que antes de la captura había tenido un hijo con la popular cantante. A finales del 2000, diversas jovencitas que participaron en el grupo del productor mexicano denunciaron haber sido víctimas de los abusos de este. Los tribunales brasileños concedieron a México la extradición de Trevi, Andrade y María Raquenel Portillo, pero estos inician una batalla legal para evitar la extradición. En octubre del 2001, Gloria Trevi anuncia que está embarazada y se anuncia una indagatoria por parte de las autoridades brasileñas, ya que en el penal donde permanecía la cantante estaban prohibidas las visitas conyugales. El 18 de febrero de 2002 da a luz a su hijo Ángel Gabriel. El 28 de noviembre de 2002, Gloria Trevi anuncia al Supremo Tribunal de Justicia brasileño su decisión de regresar a México en forma voluntaria para enfrentar a la justicia de su país. El 21 de diciembre de ese año, Gloria Trevi vuela rumbo a México y de inmediato es transportada al penal de Chihuahua. Unos meses después, en abril del 2003, Karina Yapor acusa a Trevi del homicidio de la hija de la cantante, Ana Dalai, y sostiene que la niña murió ahogada en noviembre de 1999. En prisión, Gloria Trevi emprendió una huelga de hambre como medida de presión para terminar con la campaña de hostigamiento que decía existía en su contra por parte de las autoridades del Cerezo. El 13 de enero anterior, Trevi cumplió 4 años sin libertad desde que fue capturada en Brasil. El 27 de marzo de 2004, Gloria Trevi retira a su abogado César Fentanes y la nueva defensa solicita al juez el 19 de agosto le dé una última audiencia para que sea fallado el caso y reciba la absolución de los cargos. Finalmente, hoy, 21 de septiembre de 2004, el juez Pineda consideró que por insuficiencia de pruebas presentadas para acreditar los delitos de corrupción de menores, rapto y vio agravada, saldría absuelta, al igual que Portillo y Calderón. Esta noche se espera que la cantante abandone en cualquier momento el penal en medio de la cobertura de gran cantidad de medios. Y una vez teniendo este contexto, ahora sí pasamos a la lectura literal de esta sentencia resolutoria del 21 de septiembre de 2004,
donde quedaban libres Gloria Trevi y María Raquenel Portillo. Iniciamos. Hoy, 21 de septiembre del año 2004, se procede a la lectura de la sentencia definitiva en contra de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz por los delitos de corrupción de menores, rapto y vio agravada cometidos en contra de Karina Alejandra Yapor Gómez, de María Raquenel Portillo Jiménez por los delitos de corrupción de menores, rapto y vio agravada cometidos en contra de Karina Alejandra Yapor Gómez, y de Marlene Calderón por el delito de rapto cometido en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. En el primer tema medular del proceso, que es reactivar los elementos críticos de los delitos señalados, el juez Javier Pineda estima que sean las implicaciones que existió rapto, que existió vio agravada y existió corrupción de menores. Y luego se señala también a los considerados de forma general en la cuestión competente y comparte los criterios que en diversas oportunidades se pronunció sobre los temas que él es competente. El segundo aspecto básico del fallo definitivo de acuerdo para la acusación del Ministerio Público comprende la imputabilidad y culpabilidad de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez en la comisión de los delitos de corrupción de menores, rapto y vio agravada, y Marlene Leticia Calderón en la comisión del delito de rapto. Las tres conductas típicas cometidas en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Por ello, debemos analizar si existe relación de causalidad, causa-efecto, entre la conducta atribuida por unos órganos de prueba a las acusadas Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón Derar, los resultados dañosos analizados, debido a que como imperativo en el duro e ineludible para este tribunal resulte verificar la existencia del nexo causal entre la conducta y el resultado, tal como lo dispone el artículo 7 del Código Penal del Estado, al establecer que nadie podrá ser sancionado por un delito si el resultado no es consecuencia de una conducta idónea para lo producido. Responde también del resultado producido y permite impedirlo, teniendo el deber jurídico de evitarlo. En este caso, tendrá que verificarse si la conducta atribuida a los sujetos activos de las conductas de la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez está vinculada y fue conducido en relación causa-efecto en la producción de los resultados decisivos que originaron las conductas delictivas señaladas. Por tanto, tendrá que analizarse y valorarse los medios de prueba que forman los juzgados en los procedimientos de averiguación previa, de instrucción e instrucción para obtener la verdad que se busca. De modo que para poder lograrlo, él tiene apuntado en primer término, el aspecto más relevante será determinar
si los resultados típicos señalados y las consecuencias apuntadas son atribuibles a las indiciadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón. Y este juzgador, en el difícil trance de buscar en definitiva los hechos atribuidos a las mencionadas tantas veces citadas arriba, se llega a una conclusión negativa, ya que podemos señalar que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 del Código Represivo, necesariamente el resultado tiene que ser consecuencia de una conducta idónea, esto es, adecuada para producirlo. Lo que no veo en este caso por las siguientes consideraciones argumentativas. La ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez en diversas ocasiones tuvo oportunidad de pronunciarse, no les atribuyó de manera directa las conductas sex de las que fue objeto, la forma en que fue corrompida y segregada de su lugar habitual de desenvolvimiento. En efecto, del aludido testimonio se infiere que solo Sergio Gustavo Andrade Sánchez, de manera firme y directa, le imputa la comisión de los delitos cuyos elementos típicos se tuvieron por demostrados en el considerando inmediato anterior, entre paréntesis, imputación que estará valorada al momento de fallar en definitiva con los hechos atribuidos a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, debido a que probablemente las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez realizaron actos preparatorios para que Sergio Gustavo Andrade Sánchez consumara las actividades sex que se les atribuye en grado de probabilidad. En efecto, en referencia que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz le decía que tuviera relaciones sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que no fuera tonta, ya que era lo más normal del mundo, y que en ninguna ocasión María Raquenel Portillo Jiménez la llevó a una habitación oscura donde Sergio Gustavo Andrade Sánchez le realizó caricias fuera de lo normal, y que a principio del año de 1995 se dio la primera relación sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez en su recámara en la Casa Rosa. Y en esta primera relación sex no requiere algún tipo de inducción por parte de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez. Ciertamente, de los aludidos medios de prueba que han sido ampliamente señalados en el texto de la resolución, se puede inferir que el inciso A, cuando Guadalupe del Carmen Carrasco, Delia González Flores, Ericalín Hernández Ponce de León, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, Tamara Zúñiga Poblete, las hermanas Carla, Katia y Carola de la Cuesta de la Soria, Marlene Calderón, Wendy Castelo y Liliana Soledad Regueiro fueron integrantes del grupo artístico cuyo representante
era precisamente Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Entre paréntesis, hecho debidamente probado, y por esa razón tuvieron oportunidad de presenciar de manera directa e incluso indirecta los hechos que relataron. Inciso B. Karina Alejandra Yapor Gómez, Wendy Selene Castelo Hernández, Liliana Soledad Regueiro, Carla de la Cuesta Soria, Katia de la Cuesta Soria, Carola de la Cuesta Soria y Marlene Calderón, en diversas ocasiones y distintos lugares de la República Mexicana, fueron sujetos pasivos de conducta sex, también como se advierte de manera clara de sus atestados. Inciso C. La mayoría de las personas que ingresaban al grupo artístico, encabezado fundamentalmente por Sergio Gustavo Andrade Sánchez, eran menores de edad. Inciso D. Que como sucedió con Karina Alejandra Yapor Gómez, normalmente se obtenía la autorización de los progenitores para que fueran incorporadas al mencionado grupo artístico, incluso con el sujeto pasivo de los delitos. Fue a través del instrumento notarial el que fue debidamente engrosado al expediente penal que se juzga. Inciso E. Que las personas que ingresaban a la empresa artística de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y no cumplían con las órdenes de este, eran sometidas a diversos maltratos físicos y psíquicos. Inciso F. Que son algunas de las integrantes que sostuvo relaciones de carácter sex. Sergio Gustavo Andrade Sánchez procreó hijos sucedido como sucedió con Karina Alejandra Yapor Gómez, como ésta lo señaló en las declaraciones que emitió, y por tanto es evidente que muy posiblemente la finalidad de la citada persona era la satisfacción de deseos de índole puramente sex. Inciso G. Que se trasladaron a la ciudad de Chihuahua María Raquel Portillo Jiménez y Katia de la Cuesta Soria, quienes también formaban parte del mencionado grupo artístico con la finalidad de llevarse a la sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez. Y con ella aconteció en el mes de noviembre de 1994, es decir, cuando contaba con la edad de 12 años. Si atendemos al hecho que la citada ofendida nació el día 28 de septiembre de 1982 en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo a la documental pública consistente en su acta de nacimiento, la que concede de valor probatorio contundente por haber sido expedida por un órgano de gobierno dotado de fe pública y además no fue objetada por los sujetos procesales que obran anexa a la causa. Inciso H. Que Karina Alejandra Yapor Gómez formó parte del calendario denominado Chicas de la Prepa, de acuerdo al ejemplar de la Maneque debidamente engrosada
engrosado a la causa, que contiene diversas fotografías, y en el mes de abril aparece la citada menor en traje de baño tipo bikini, sin contar con el consentimiento de sus padres, como quedó claramente evidenciado de sus testimonios. Inciso I. Que además Karina Alejandra Yapor Gómez, aun siendo menor de edad, tuvo un hijo en la ciudad de Madrid, España, al que puso por nombre Francisco Ariel Yapor Gómez, tal como aparece el documento emitido por el Servicio Exterior Mexicano en Madrid, España, y cuya paternidad se le atribuyó por parte de Karina Alejandra Yapor Gómez a Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Inciso G. Que de acuerdo a los citados elementos de prueba, la familia de Karina Alejandra Yapor Gómez fue objeto de diversas actividades sex, en las que incluso participaban en algunas ocasiones en forma grupal, cuando aún era menor de 18 años, lo que acarrió como consecuencia la desorientación de su natural instinto sex. Inciso K. Que con la actividad desplegada por Sergio Gustavo Andrade Sánchez, probablemente tenían sometida psicológicamente a la mayoría de las integrantes del mencionado grupo artístico, controlando su natural desenvolvimiento dentro de los parámetros considerados normales por nuestra sociedad, provocando incluso conductas que atentan contra la libertad y seguridad sex. Inciso L. Por otra parte, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón Deral, en ejercicio de su derecho a la sex, participaban activamente en las relaciones sex grupales que se desarrollaban en el mencionado grupo artístico, y el resultado de esos medios de probar quedó así de manera indiciaria, apoyada con la declaración preparatoria que por escrito rindió Sergio Gustavo Andrade Sánchez, señalando, entre otras cosas, de manera textual, la convención que como inculpado hago abierto ante la autoridad judicial por medio de este escrito, que son ciertos los hechos relatados ante la autoridad judicial por la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez y por las testigos presenciales y copartícipes en ellos: Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, convierten mi comisión calificada e indivisible porque no se encuentra comprometida por la ofendida ni por los testigos. En otro apartado, admitió que efectivamente, a principios del mes de enero de 1995, tuvo cópula por primera vez con Karina Alejandra Yapor Gómez en la ciudad de Cuernavaca, lo que en consecuencia fortalece las afirmaciones de la ofendida cuando, frente al juez cuarto de lo penal de este distrito judicial de Morelos, textualmente señaló que a principios de enero de 1995 se dio la primera relación sex con Sergio en Cuernavaca, en su recámara en la Casa Rosa.
De la misma forma admitió haber realizado actos sex en el mes de noviembre del año 1994 sin llegar a la cópula por la ofendida en referencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuando era menor de edad. Que en los meses de noviembre, diciembre del año de 1994 ya presentaban a Karina Alejandra Yapor Gómez como su novia y en ese lapso convivieron. En el caso concreto, puesto que la legislación procesal penal mexicana, incluso las legislaciones modernas, no reconocen verdadera presunción de dolo, lo que significa que la voluntariedad de la acción debe ser plenamente probada, al igual que todos los demás elementos del delito, y en el caso que se juzga, no se acreditó de manera fehaciente la culpabilidad de las citadas enjuiciadas. Bajo esta premisa, es pertinente señalar que los órganos de prueba Guadalupe del Carmen Carrasco, Delia González Flores, Ericalín Hernández Ponce de León, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, Tamara Zúñiga Poblete, Carla, Katia y Carola de la Cuesta de la Soria, Wendy Selene Castelo Hernández y Liliana Soledad Regueiro no proporcionaron datos probatorios convincentes para establecer en definitiva la culpabilidad de las presentadas acusadas, puesto que de sus testimonios se advierten únicamente conjeturas en relación a su participación y el juicio de culpabilidad no puede basarse en apreciaciones meramente subjetivas, derivado de los citados órganos de prueba, de tal forma que los aludidos testimonios deben de ser analizados objetivamente y dentro de un contexto verificable que permita darles su exacta dimensión. En efecto, la testigo Guadalupe del Carmen Carrasco, en su declaración de fecha 29 de abril del año 1999, entre otras cosas, apuntó que en una de las ocasiones Sergio Gustavo Andrade Sánchez tuvo sex con Wendy Marlene y ella, que además estuvo en el grupo de Gloria Trevi desde el día 29 de octubre del año de 1995 a diciembre de 1996. Y que además la fecha en que empezó a ver a Karina, que entraba a la habitación y salía después de 1 hora y media o 2, envuelta en una toalla, presumen que era cuando tenía relaciones sex con Sergio. Sin embargo, después de narrar pormenorizadamente su estadía en el citado grupo artístico y el comportamiento de Sergio Gustavo Andrade Sánchez con respecto de ella y de alguna de las integrantes del mencionado grupo artístico, nada refiere acerca de que Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez
y Marlene Leticia Calderón de Dar hayan contribuido de manera directa o bien mediante inducción en las conductas típicas de las que fue sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez. Y la citada testigo, en su actuación de declaración de fecha 10 de junio del año de 1999, tampoco aporta dato o indicio alguno acerca de la participación de las citadas enjuiciadas en los delitos imputados, ya que de manera genérica vuelve a relatar las conductas sex que desplegó el procesado Sergio Gustavo Andrade Sánchez por algunas de las integrantes de ese grupo artístico. La forma de comportamiento de las citadas personas y en general las reglas que debían obedecer en el citado grupo. Incluso refiere haber visto que Marlene y Karina estaban teniendo relaciones sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, alegando que le tocó presenciar el trato que le daba Sergio a Karina Alejandra Yapor Gómez cuando no cumplían las órdenes que por su parte Delia González Flores, en su versión proporcional del Ministerio Público Investigador, el día 27 de mayo de 1999, de interés para el asunto que se juzga y en relación a la participación de las referidas retenidas acusadas, señaló, entre otras cosas, el comportamiento de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez. Esta última fue quien le entregó una tarjeta de Sergio Andrade para que se integrara al mencionado grupo artístico, en el cual conoció a Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que cuando se ponía violenta y llevaba a Gloria para que le aconsejara, y ésta le decía que no se desesperara y que tenía que pasar la prueba, por lo que le dejaba tranquila con sus mentiras. Que durante el tiempo que formó parte del mencionado grupo, observó diversas conductas sex por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez e incluso que le sugirió que participara en una película con contenido no por, y cómo se desprende del contenido del testimonio, nada refiere sobre las conductas típicas de quien fue objeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez. Tampoco que las vejaciones de las que fue objeto hayan participado directa e indirectamente Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón. Por otro lado, Erika Aline Hernández Ponce de León nada refiere sobre las conductas típicas cometidas en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, sino que señala la forma en que se ingresaba al grupo artístico comandado por Sergio Gustavo Andrade Sánchez y que ella fue incorporada por invitación de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que le ofrecieron una beca en la escuela de Sergio Andrade, donde conoció a varias menores de edad. Que durante las clases, Gloria le hablaba muy bien de Sergio, que empezó a sentir atracción hacia Sergio y terminó por decidirse, por lo que en el mismo momento
que se lo comunicó, que le dio un beso en la boca, que empezaron una relación de noviazgo y Sergio le exigía que no tuviera amigos hombres. Mientras que Gloria la felicitaba por ello, ya que le decía que ella era la indicada para cambiar la forma de ser de Sergio. Que después de un mes, este último le dijo que le tenía que demostrar que lo amaba y Gloria siempre le aconsejaba lo que tenía que hacer. Que tiempo después, cuando tenía 14 años, empezó a tener relaciones sex con Sergio. Que cuando pretendía terminar la relación, Gloria le aconsejaba diciéndole que no fuera tonta, ya que Sergio era lo máximo. Que tiempo después mandó llamar a Mari Boquitas y a Gloria Trevi y enfrente de la declarante le confesó que andaba con ellas, por lo que tenía que aceptarlo. Que Sergio Andrade las golpeaba continuamente y sostenía relaciones sex con todas las mujeres que formaban parte del grupo. Y que Sergio les pedía que reclutaran muchachas y así lo hizo con Marlene Calderón, ya que ese era su trabajo, pues aquel veía cuál de ellas, es decir, Mari, Gloria, tenían más afinidad con las muchachas nuevas, que todas las recién ingresadas tenían relaciones sex con Sergio y si no las corría, que en algunas ocasiones sostuvo relaciones sex con varias integrantes del grupo al mismo tiempo y ella participó con Gloria Trevi y Mari Boquitas, Marlene y Katia de la Cuesta. Y en el aludido testimonio se advierte que refiere el comportamiento de Sergio Gustavo Andrade Sánchez respecto de él y las demás integrantes del grupo artístico. Sin embargo, de su declaración no se infiere que haya presenciado las conductas típicas que mencionó Karina Alejandra Yapor Gómez y en consecuencia no aportó elementos de prueba suficientes para sostener como ciertas las acusaciones en contra de las procesadas en calidad de partícipes, por lo que esta versión no es idónea para establecer la culpabilidad de las citadas enjuiciadas. De la misma forma, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, el día 28 de octubre del año de 1999, en la que, entre otras cosas, y en relación a la actividad desplegada por las inculpadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Marlene Leticia Calderón y María Raquenel Portillo Jiménez, en lo básico precisó que por invitación de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez, ingresó al grupo artístico tantas veces señalado que Mari en su casa no la dejaba sola. Le decía que no tenía que hablar con sus papás de las cosas malas que le habían pasado y la función de Mari era precisamente vigilar que no dijera nada, que Marlene le contó que a los 12 años de edad se hizo novia de Sergio Andrade y que había tenido relaciones sex con él
y que le decía que no fuera tonta, que se hiciera novia de él, que decidió entablar una relación. El mencionado grupo tuvo la oportunidad de conocer a las integrantes del mismo, además de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez, Marlene Leticia Calderón de Heraz y al mismo Sergio Gustavo Andrade Sánchez, con el cual en diferentes ocasiones sostuvo relaciones de carácter sex y que previo a ello, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz le dijo que le ayudara haciéndose novia de Sergio Andrade y que durante su permanencia en el mencionado grupo fue objeto en diferentes ocasiones de violencia física por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y que escuchó que éste tenía relaciones sex con Karina Alejandra Yapor Gómez, Marlene Leticia Calderón de Dar, Katia de la Cuesta. Sin embargo, los datos aportados en el citado testimonio tampoco permite comprobar, inferir de manera clara la participación de las referidas enjuiciadas en los delitos cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, puesto que la citada testigo afirmó haber escuchado que esta persona y otras de las integrantes del grupo tenían relaciones de carácter sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Por tanto, se evidencia que la actividad que desplegó María Raquel Portillo Jiménez con relación a ella fue la de gestionar el permiso notarial para que se integrara al citado grupo. La de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz se redujo a persuadir para que se hiciera novia de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y la de Marlene Calderón a participar en las relaciones sex con Sergio Gustavo, de modo que su testimonio no contiene indicios objetivos para establecer el juicio de culpabilidad en contra de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón. En el mismo sentido se pronunció Carla de la Cuesta Soria, quien señaló que ingresó a este grupo y de acuerdo a su testimonio, las actividades delictivas se reducen los castigos físicos sometidos por Sergio Gustavo Andrade Sánchez y, de acuerdo a su dicho, era sometida por Gustavo Andrade Sánchez y que era aleccionada por Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Erika Aline Hernández Ponce de León, sin precisar el tipo de aleccionamiento que pudiera generarse sobre la posible inducción que como forma de participación admite las figuras delictivas en análisis, a lo que habrá de sumarse el dato de que esa información no implica una imputación directa respecto de las conductas delictivas de las que fue sujeto pasivo la ofendida de referencia. Brandy René Ruiz, de interés para el asunto que se juzga, precisó que también fue objeto de conducta sex
desplegadas por el diverso inculpado Sergio Gustavo Andrade Sánchez, e incluso afirmó que Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz presenció cuando la citada persona sostuvo relaciones sex con ella, quien quería hacerla sentir culpable de esas relaciones de contenido sex, y agregó que Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en compañía de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, la golpearon. Ahora bien, de ese órgano de prueba se puede inferir que probablemente Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz incluso probablemente fue objeto de violencia física. Que cuando Karina Alejandra Yapor Gómez llegó al grupo artístico, que Sergio Gustavo Andrade Sánchez le dijo a ella que la capacitaran, que además Sergio y Gloria le ordenaban que se portara descortés con Karina Alejandra Yapor Gómez, que incluso se presentaron ocasiones que cuando tenían relaciones sex con Sergio Andrade, se encontraban además presentes Karina y Marlene. Que en un hotel de Argentina, Sergio Andrade tuvo relaciones sex con Gloria, Liliana, Karina, Marlene y ella. Y que por otro lado, en el mes de julio del año de 1998, nuevamente en Argentina, Sergio tuvo relaciones sex con ella, Karina, Gloria, María Portillo y Liliana Regueiro, que igualmente se dio cuenta que Karina fue aleccionada por Gloria en respecto a lo que tenía que decir cuando llegara a él. Que con respecto de este medio de probar, también podemos señalar que no contienen indicios para poder vincular la conducta que desplegaron Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Marlene Leticia Calderón y María Raquenel Portillo Jiménez, con las conductas típicas de las que fue sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez. Ciertamente, el aludido testimonio se desprende que probablemente Sergio Gustavo Andrade Sánchez, al menos en 2 ocasiones, sostuvo relaciones de carácter sex con Karina Alejandra Yapor Gómez, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Liliana Soledad Regueiro, Marlene Leticia Calderón y la deponente en el país de Argentina. Sin embargo, no podemos inferir que una de las enjuiciadas por el delito de vio agravada, o sea, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, hayan participado activamente induciendo a Karina Alejandra Yapor Gómez a sostener relaciones de carácter sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, puesto que no precisa las circunstancias de ejecución y la forma de conducirse de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz en las relaciones sex que dice tuvieron con Sergio Gustavo Andrade Sánchez totalmente, para en su caso poder establecer si efectivamente existió
algún tipo de inducción en la persona de Karina Alejandra Yapor Gómez para que accediera a las relaciones sex. Liliana Soledad Regueiro, de interés, entre otras cosas, precisó que Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez la inducían a que tuviera relaciones sex con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que le tocó verlos los detalles de cómo convencieron a Karina Alejandra Yapor Gómez para que estuviera con Sergio, y además se percató del deterioro físico y emocional de la ofendida, y que además todas las integrantes del grupo estaban sometidas a las órdenes de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, y que en algunas ocasiones Sergio les mostraba a los integrantes del grupo revistas y películas de contenido no por. Del mismo modo, el referido testimonio solo indica que Sergio Gustavo Andrade Sánchez probablemente ejercía a las integrantes actos de dominio para que se sometieran a sus deseos de contenido sex, y posiblemente eran ayudas de acuerdo a esta versión, por lo que eran ayudadas por Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez. Pero esa probabilidad no llegó a objetivizar por ningún medio de prueba, tal como se ha señalado en el texto de la resolución. En este apartado queremos puntualizar que los aludidos testigos dieron razón descrita, esto es, explicaron los motivos por los cuales conocieron los sucesos y circunstancias que rodearon los eventos críticos señalados, con lo cual se cumple con la garantía procesal, ya que hacen referencia a los motivos por los cuales se enteraron de los hechos sobre los que pusieron. Sin embargo, a pesar de esa situación, no contienen datos suficientes y convincentes sobre el aspecto relevante de la culpabilidad de las citadas acusadas. Consecuentemente, con el resultado analítico de los medios de pruebas que sirvieron de base para decretar el formal procesamiento de los créditos de las probables autoras Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón Derar, no constituyen certeza para este órgano jurídico judicial, y por lo cual la sola probabilidad impide la condena, basado precisamente en el principio de presunción de inocencia, ya que su contenido es claro y por tanto exige que la sentencia de condena y por ende la aplicación de la pena solo puede estar fundada en la certeza acerca de que los hechos punibles les son imputables a las requeridas acusadas, así sea en grado de participación en los términos previstos en el artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 18 de agosto del año 2001, y es importante precisar que la falta de certeza se puede presentar tanto respecto de la imputación y sus elementos, en las circunstancias prácticas e incluso en los elementos normativos o culturales fundantes de la acción u omisión típicas
la participación del imputado y la familia y la culpabilidad como en relación a las causas de diverso orden que escribió en la condena y la pena. En consecuencia, debido a que los medios de prueba a los que se ha hecho referencia en el texto de la resolución en concepto del bien resuelve que resultan insuficientes para acreditar de manera indubitable la participación de Marlene Leticia Calderón en la comisión del delito de rapto, en los términos del artículo 18 del ordenamiento punitivo vigente en la época del evento lectivo, de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y de María Raquenel Portillo Jiménez, en la comisión de los delitos de corrupción de menores, en los términos de las fracciones 1 y 3 del artículo 18 del Código Penal y del delito de vio agravada en los términos de la fracción 6 del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 21 de agosto de 2001. Formas de participación en las cuales el Ministerio Público precisó su acusación. Por ello, la importancia de hacer las precisiones correspondientes respecto de la autoría y participación en la ley penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2000, el artículo 18 del citado cuerpo de leyes señala, entre otras formas de participación, que son responsables de la comisión del delito, en fracción primera, los que conciernen o preparen su realización o creación, quienes los realicen conjuntamente. Finalmente, si él o los autores de la conducta actúan en colaboración de otros autores, se les denomina coautores. Por tanto, en la fracción primera del artículo 18 del ordenamiento punitivo aludido, debe examinarse si las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez actuaron como coautoras, instigadoras o cómplices en los delitos de rapto, corrupción de menores, ya que la citada forma de participación exige la planeación del objetivo, esto es, si las enjuiciadas concertaron y prepararon en la realización de los delitos de rapto y corrupción de menores, concluyendo en un sentido negativo, no obstante de que se encuentren plenamente probado que una de ellas, María Raquenel Portillo Jiménez, materialmente acudió en compañía de otra persona a la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de obtener permiso notarial, lo que en la última instancia sucedió para que la ofendida, Karina Alejandra Yapor Gómez, se incorporara al mencionado grupo artístico, y dentro del mismo probablemente ambas acusadas se percataron de que las actividades ilícitas que al parecer desplegó una Sergio Gustavo Andrade Sánchez, ya que así lo admitió judicialmente cuando se escuchó su declaración preparatoria con las restricciones apuntadas en el término constitucional, y la otra forma de participación en los delitos de rapto y corrupción que el Ministerio Público
le atribuye a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez, así como a Marlene Leticia Calderón, en el delito de rapto, y que es la prevista en la fracción tercera del artículo 18 del mencionado ordenamiento punitivo, tampoco se patentizan. Así es, la aludida forma de participación define la coautoría y la cual exige la concurrencia de 2 o más sujetos en la actividad criminosa, quienes deben tener de manera conjunta el dominio del hecho, es decir, que los intervinientes decidan de manera conjunta cómo y cuándo y por qué se decide llevar a cabo las prácticas típicas que se propongan y el resultado de ella, que se distribuya de manera equitativa, y en el caso que se juzga, los medios de prueba que fueron desahogados en el procedimiento ordinario no lo comprueban. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Portillo Jiménez, en el delito de persona agravada, no se patentizó plenamente. Ciertamente, la aludida de forma de participación requiere para su configuración de un dolo, es decir, que él o los sujetos activos, conociendo sus actos, realizan un hecho típico cuyo resultado quieren y aceptan, y en la citada forma de participación deben actuar en calidad de cómplices. Esto significa que no tienen el dominio del hecho, sino que éste lo tendrán siempre el autor y del resultado de los medios de probar que han sido ampliamente expuestos en el texto de la resolución. No se puede establecer en definitiva que las acusadas María de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Jiménez Portillo hayan auxiliado a Sergio Gustavo Andrade Sánchez para la obtención de la cópula con la entonces menor de edad Karina Alejandra Yapor Gómez, con actos anteriores o simultáneos, ya que muy posiblemente tenían conocimiento, si se quiere, que probablemente Sergio Gustavo Andrade Sánchez tenía como fin último sostener relaciones de carácter sex con las integrantes del referido grupo artístico, dentro de las que se encontraban la ofendida. Sin embargo, ese dato no es suficiente para atribuirles culpabilidad. Consecuentemente, los medios de prueba que fueron desahogados en el procedimiento ordinario resultaron insuficientes para acreditar la culpabilidad de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón, en los delitos por los cuales el Ministerio Público precisó su acusación en los términos del artículo 232 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que establece: en el procedimiento penal se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del delito atribuido, de la responsabilidad o de la personalidad del imputado. En caso de duda, debe absolver. Por lo que bajo esta disposición, los elementos
de convicción ampliamente ponderados en la resolución solo sirven para conocer la verdad histórica de los delitos de rapto, corrupción de menores y vio agravada. Sin embargo, no permiten conocer con certeza la responsabilidad penal de las 3 citadas acusadas. Así es, de los medios de probar tanto de este señalado se advierte que tienen relación directa con el objeto de la prueba, que es fundamentalmente la demostración del delito, con sus circunstancias o modalidades, conducta, tipicidad, de imputabilidad, culpabilidad, personalidad del autor del hecho que se considera delictivo, el grado de responsabilidad y, en su caso, el daño producido o bien la ausencia de conducta, causas de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad. Por otro lado, el objeto de la prueba debe mantener algún dato o circunstancia que se relacione con la verdad buscada en el proceso. Es decir, la prueba debe contener los principios de pertinencia y utilidad, entendiéndose por la primera como los medios apropiados para la realización de los fines, y en ese mundo se rectifica si se conduce a lograr lo que se pretende, de manera que los medios de pruebas desahogados realmente no permitieron conocer si verdaderamente las citadas personas tuvieron participación en los términos de la acusación, en las conductas delictivas referidas, debido a que la probabilidad que fue expuesta a resolver la situación jurídica de las enjuiciadas no llegó a objetivizarse de manera indubitable. Y desde luego que este juzgador no ignora que muy posiblemente las acusadas tenían conocimiento directo de las relaciones existentes entre varias integrantes del grupo artístico con el probable autor material Sergio Gustavo Andrade Sánchez, quien además, de acuerdo a las versiones de los sujetos pasivos de las conductas, las maltrataba física y psicológicamente, y en todo caso, sí participaron activamente en las relaciones grupales, juntamente con Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Este juzgador no puede violentar el derecho a la intimidad de las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón. Respecto a las supuestas relaciones de tipo amoroso, es indispensable que se acredite de manera irrefutable la existencia del delito y la plena responsabilidad penal. En cambio, en el segundo de los procedimientos, los extremos que se deben acreditar son el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. Inclusive, así se destacó en el juicio de amparo número 417-2003, promovido por Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz ante el juez segundo de distrito en el estado, en contra del autor de formal prisión. En su contra decretó el juez cuarto penal antes de este distrito judicial, Morelos, al precisar, además, que para motivar un auto de formal prisión, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras
que establezcan de modo indubitado la culpabilidad del indiciado, sino que únicamente requiere que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y, de ser probable, de la responsabilidad del acusado, como acontece en el presente caso. Por lo tanto, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que solicita contra la sentencia reclamada. Esta Suprema Corte de Justicia ha venido aclarando que existe prueba insuficiente cuando el conjunto de datos que obran en la causa no se llega a la certeza de las imputaciones. Las consideraciones precedentes sobre la inocencia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón Derar encuentran apoyo en la declaración del probable autor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, cuando fue escuchado en declaración preparatoria, en la cual exculpa a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez, y sobre la cual, al resolver la situación jurídica de la citada persona, este órgano judicial precisó, y sobre este aspecto, el inculpado Sergio Gustavo Andrade Sánchez denomina confesión calificada e indivisible. Se deben realizar las precisiones que en estricto derecho corresponden a fin de evitar interpretaciones confusas y equivocadas. En principio, se debe puntualizar que en la investigación de los hechos delictuosos también se recurre a las personas dentro de las que se encuentra el inculpado de cualquier delito, pues éste se considera como una de las fuentes del conocimiento más informado del asunto, y desde este punto de vista se le reconoce como órgano de prueba en la medida que aporte elementos de convicción para conocer la verdad histórica del hecho que se investiga. Empero, en los términos que fue planteada por el inculpado en referencia, no se trata propiamente de una confesión lista y llana, ni tampoco de una confesión calificada e indivisible, sino que se trata en concepto de quien resuelve de una confesión cuantificada, puesto que Sergio Gustavo Andrade Sánchez reconoce la verdad del hecho, pero agrega circunstancias que restringen su naturaleza y efectos, como se advierte de las manifestaciones contenidas en su escrito, ya que niega haber cometido los delitos de rapto por sustracción mediante engaños, equiparada y corrupción de menores en forma continua o permanente. Por lo tanto, resulta claro que no se trata, en estricto derecho, de una verdadera confesión judicial, pues si se hace en el sentido de negar la acusación penal, en tal caso, más que una confesión propiamente dicha, se trata más bien de una defensa del imputado. Pero aquí se hace necesario señalar
que confesar los hechos del delito no necesariamente conduce a que se acepte la culpabilidad. Consecuentemente, seguirá considerándose como confesión a la que admite los hechos y niega, en cambio, la pretensión punitiva, como acontece en el caso que se resuelve. Puesto que el probable autor de las conductas típicas, tantas veces señaladas, adujo que en todo caso las figuras delictivas que cometió fueron el delito de rapto, equiparado, previsto y sancionado por el artículo 51 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, previsto y sancionado por los artículos 159, 145 y 262 de los códigos penales de los estados de Morelos, Guerrero y Distrito Federal, y con relación al delito de corrupción de menores, señaló que nunca realizó un acto sex de cualquier naturaleza, ni ha sostenido cúpula con Karina Yapor Gómez en el territorio del estado de Chihuahua. Por eso, la importancia de que los datos que arrojó la manifestación del inculpado se valoró bajo un doble aspecto: por sí mismos, en unión del acusado, y en relación a los otros elementos de prueba que fueron ampliamente expuestos en el desarrollo de la resolución, lo que significó buscar la conexión con sus causas y sus efectos, para llegar al conocimiento de la probabilidad que Sergio Gustavo Andrade Sánchez colocó en su conducta en hipótesis de punibilidad previstas en los artículos 175, 249 y 239 en relación con el 241, fracción primera del Código Penal del Estado, vigente hasta el 22 de agosto del año 2001, ya que, como se puntualizó en los párrafos precedentes, la competencia es de los tribunales de la ciudad de Chihuahua. Como consecuencia de lo anterior, de la declaración preparatoria de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, con las restricciones señaladas respecto de la pretensión punitiva, podemos concluir que la citada persona tenía conocimiento de la antijuricidad como elemento principal de la culpabilidad de imputabilidad. Así es, quien realiza dolosamente un tipo penal actúa por regla general con conocimiento del actuar, porque su realización casi siempre va acompañada de la conciencia de que se hace algo prohibido, tanto más cuando los bienes jurídicos protegidos, la moral pública, la libertad y seguridad sex en las precitadas figuras típicas son de aquellos fundamentales para una sana convivencia. Este conocimiento de la antijuridicidad no es necesario que vaya referido al contenido exacto del precepto penal infligido con la finalidad concreta del hecho, como lo pretende hacer valer e inculpar de referencia cuando
el descrito, a través de su declaración preparatoria, argumentó que la conducta de rapto que se le imputa es la relativa a la hipótesis prevista en el artículo 51 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, y previsto y sancionado por los artículos 159, 145 y 162 de los Códigos Penales de los estados de Morelos, Guerrero y del Distrito Federal, y con relación al delito de corrupción de menores, señaló que nunca ha realizado actos sex de cualquier naturaleza, ni ha sostenido cúpula con Karina Alejandra Yapor Gómez en el territorio del estado de Chihuahua, ya que basta que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y que es contrario a las más elementales normas de convivencia social, lo que sucede en el caso que se resuelve si entendemos a la formación y nivel de carácter tantas veces señaladas, ya que es de ocupación, de producto no por, ya que es productor fonográfico y estudió en el Conservatorio de Música, egresando como concertista de piano, lo que le permitía representarse como posible de tal forma que las consideraciones precedentes impiden al nacimiento del error de provisión en su favor. Dice que se presentó. En efecto, la autoría es un concepto de referencia y supone siempre la existencia de un autor principal y en función del cual se tipifica el hecho cometido, de lo que deriva necesariamente que la participación es accesoria y la autoridad principal, independientemente de la pena que ofrezca el autor copartícipe. Por ello, es indispensable acudir al criterio objetivo material que posee el del dominio final del acto, según el cual este autor domina finalmente la realización de la actividad. Es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización. Este concepto, aun siendo ambiguo, es el más apto para delimitar quién es autor y quién partícipe. Por eso es claro que solo quien tenga la última palabra y decida si el delito se comete o no, debe ser considerado autor, de manera que ese carácter debe considerarse a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en razón que los medios de prueba que ya han sido ampliamente señalados infieren que muy probablemente la citada persona conceptó, preparó y realizó los delitos por los cuales los jueces cuarto y sexto de este distrito judicial Morelos libra unas órdenes judiciales de sentencia de detención que fueron ejecutadas en la República de Brasil mediante el Tratado de Extradición, de modo que estos datos objetivos producen el suscrito convicción plena acerca de la verdad buscada, esto es, que llevan a la única y racional conclusión de que las pruebas que se desahogaron fueron insuficientes para acreditar la culpabilidad de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón en la comisión de los delitos
por los cuales el Ministerio Público precisó su acusación y por ende procede a absolver de la acusación formuladas en su contra. Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 de la Constitución General de la República y 86, 87, 89, 90 y 92 del Código del Procedimiento en el Estado, es de resolverse y se resuelve: primero, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores y rapto en las formas de participación previstas en las fracciones primera y tercera del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001 y violación agravada en calidad de cómplice en los términos de la fracción sexta del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001, cometido en perjuicios de Karina Alejandra Yapor Gómez. Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad, si no debe permanecer privada de su libertad personal por otro motivo. Segundo, María Raquenel Portillo Jiménez no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores y rapto en las formas de participación previstas en las fracciones primera y tercera del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001 y vio agravada en calidad de cómplice en los términos de la fracción sexta del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001, cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. En consecuencia, debe quedar en libertad si no existe otro motivo para que continúe privada de su libertad personal. Tercero, Marlene Leticia Calderón Derar no es penalmente responsable del delito de rapto en la forma de participación prevista en el artículo 18, fracción tercera del Código Punitivo vigente en la época de los hechos, cometido en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Cuarta, se deja abierto el procedimiento respecto de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, a quien en la misma causa se destina el proceso por aparecer como probable autor de los delitos de rapto o corrupción de menores y vio agravada cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, en razón de que actualmente se encuentra en el procedimiento de instrucción
Quinto, notifíquese y cúmplese. Hágase saber a los sujetos procesales que este fallo es apelable y en el término de 5 días que disponen para recurrirlo. Expídase y envíese por duplicado copia certificada de la presente resolución al Procurador General de la Justicia del Estado y al Jefe de Gobernación del Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 559 del Código Penal. Comuníquese este fallo al director de la Penitenciaría del Estado y cuando la resolución cause ejecutoria, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, hágase las anotaciones necesarias en el libro de gobierno hasta definitivamente juzgando lo sentenció y firma el licenciado Javier Pineda. Chihuahua, 21 de septiembre del año 2004. Y así es como termino la lectura literal de esta sentencia absolutoria de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquenel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón, y quedaba pendiente la sentencia absolutoria de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que bueno, sabemos que para él sí fue condenatoria, salió 3 años después. En este documento nos indican que él apenas estaba en proceso de instrucción en una parte del proceso del juicio, y pues también ayudó muchísimo esta declaración o esta confesión que hace Sergio Andrade de que él se vincula o él acepta su culpabilidad y menciona que ni Mari, ni Gloria, ni Marlene fueron culpables. Esto sirvió mucho para que el juez Javier Pineda pues llegara a esta conclusión. También pues no hubo las pruebas suficientes para demostrar la participación o coautoría de estas 3 personas, Gloria, Marlene y Mari, en la ejecución de estos delitos. Lo voy a decir con mis palabras, creo que fue un juicio que no tuvo ni pies ni cabeza. Las chicas no se pusieron de acuerdo. Si ellas hubieran preparado muy bien sus alegatos, sus testimonios, hubieran hablado antes con los abogados, con ellas, la verdad no sé cómo estuvo la organización de estos testimonios, pues la sentencia hubiera sido otra. Pero por ejemplo, aquí tenían que haber tenido muy claro desde un principio que se estaba deliberando si ellas, si Gloria, Mari, Marlene y Sergio habían sido culpables o no en estos delitos de rapto, viol y corrupción de menores de Karina Alejandra Yapor Gómez. Se tenían que centrar en este asunto, en Karina Yapor. Sin embargo, todos los testimonios fueron testimonios muy generales, testimonios donde hablaban de ellas, de cómo habían llegado al grupo, quién las había referido, etcétera, pero dejaron de lado o se olvidaron que el meollo de este asunto era Karina Yapor y que todos sus testimonios tenían que ser dirigidos a lo que ellas hubieran visto en cuanto a lo que le sucedió a Karina Yapor. No hubo esta preparación, nadie les dijo, nadie las organizó o les hizo ver muy claro pues esta anotación, y pues es por eso que no existen las pruebas suficientes, aparte de que los datos fueron muy vagos. Muchas veces entre ellas se confundieron en fechas, en datos, en lugares. Por ejemplo, pues el testimonio de Delia González fue un testimonio falso. Esto también pues no ayudó al debido proceso judicial. También, como vimos en la confesión de Sergio Andrade, él menciona que estos delitos no fueron cometidos en Chihuahua. Bueno, el de rapto sí, como él lo menciona en el artículo 51 de este Código Penal del Estado de Chihuahua, pero los otros
no se cometieron en Chihuahua, por lo tanto no tenían que ser juzgados ahí, y sin embargo pues aquí le responden que eso no es materia de él, no le corresponde a él, que ellos tienen que seguir investigando. Sin embargo le dicen, ellos consideran que él es el autor de todo esto, que él sabía, o sea, en palabras pues más normales, pues que él sabía lo que estaba sucediendo, que no es cualquier ignorante, sino que era una persona preparada, que había sido egresado del Conservatorio Nacional de Música y que incluso conocía pues cuáles eran sus atenuantes para cometer estos delitos, por lo que él pues seguirá en este juicio. Y pues esas fueron las razones por las que Gloria, Mari y Marlene salieron libres de la cárcel. Marlene llevó todo su juicio afuera con la paga de esta fianza, con el pago de esta fianza de $1,000,000. El juez le permite llevar el juicio afuera, no en la cárcel, y es por eso que Marlene ya estaba afuera. Sin embargo, las tres tuvieron que seguir este juicio y pues no se les pudo llegar a probar esta coparticipación o esta participación, porque aparte en muchos de los testimonios también a ellas se les veía como víctimas, como parte de este grupo. Algunos datos que me llamaron la atención fue que cuando Mari viaja a Chihuahua para pedirle permiso a los papás de Karina y que le firmen esa carta notarial, también la acompañó Katia. Luego también me sorprende que en el testimonio de Carla de la Cuesta ella mencionó que quienes la instruían en el grupo, en todo esto, fueron Mari, Gloria y Aline Hernández. Y pues la verdad es una declaración, o todo lo que pudimos leer en esta declaración es muy interesante. Y pues desafortunadamente en ese momento pues sí no se tuvieron las pruebas necesarias, ¿no? No solamente con un testimonio, aparte que los testimonios hablaban de otra cosa o iban de una forma más general, y no se centraron tanto en el caso de Karina Yapor que se estaba juzgando en ese momento. Y bueno, las chicas ahora mencionan que pues el Estado tuvo que proceder de oficio. Sin embargo, pues también ellas tuvieron cada una que haber hecho su denuncia correspondiente o una denuncia grupal. También hay que tener en cuenta que en ese momento todavía no se tipificaba en la Constitución el delito de trata, que ahora sí, ya está en la Constitución. Y pues como el delito de trata no expira, pues tal vez no sé si se pueda abrir un caso por este delito, porque recordamos que en México, al menos en México, no se puede juzgar a las mismas personas por los mismos delitos. Sin embargo, pues este sería otro delito que no expira, ¿no? La trata, la esclavitud, estos delitos de lesa humanidad. Pues hasta aquí la lectura literal de esta resolución absolutoria de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Jiménez Portillo y Marlene Leticia Calderón. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Si te ha gustado, por favor suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like, envíame todos tus comentarios y ahora también puedes hacerte miembro exclusivo de este canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.